Encontramos el día de hoy, miércoles 13 de noviembre, con el periodista Emilio Camacho, quien nos responderá algunas preguntas sobre el suceso, sobre el terremoto del 2007, el 15 de agosto. Muy buenas tardes. Quisiera que me contaras qué sucedió en ese momento que te enteraste de la noticia, o sea, cómo fuiste a cubrirla. Ya, a ver, yo el mismo 15 yo descansaba en el diario. En ese momento yo era redactor de política. Yo descansaba ese día, el mismo 15. Recuerdo que vine por alguna cosa al diario, pero era básicamente haber estado 20 minutos en el diario. Eh, Luego fui a caminar cerca del parque universitario, ahí es que me agarré el terremoto. Obviamente lo que menos me importaba en ese momento era la cobertura periodística, te soy absolutamente honesto, me interesaba más saber cómo estaba mi familia. Entonces no volví al diario, nadie me llamó. Simplemente, bueno, como anécdota, ese día estuve caminando un montón, incluso fui a comprar videos, DVDs a polvos azules, supongo que fue por el shock, porque en verdad fue un tremendo temblor en la ciudad. Y luego ya llegué a mi casa. Al día siguiente yo estaba totalmente seguro, sin que nadie me hubiera llamado, de que me iban a mandar a Pisco. Lo que pasa es que el diario, La República, funciona así. En teoría, los más experimentados son los que cubren las cosas más importantes. O sea, no es que, siempre y cuando sean, digamos, unas cosas de emergencia, quiero decir, ¿no? O sea, el diario tiene secciones, ¿no? O sea, ahora mismo se está jugando la eliminatoria a Rusia, por ejemplo. Para eso sí hay gente que va a cubrir el partido, que son la sección deportes. Pero en el caso de las emergencias, ponte las inundaciones, los huaicos, si son muy graves y la sección sociedad, que es la que tendría que ver eso, no se abastece, entonces ahí sí cogen mano, digamos, de gente experimentada de otras secciones, sobre todo de política, para ir a cubrir estos eventos. Entonces ese día yo estaba totalmente seguro de que me iban a mandar a Pisco. Y así fue. Llegué como al mediodía y a las 2 ya estaba saliendo para Pisco. Previamente ya me había traído mi linterna a mi casa, agua, algunas cosas. Era como que tenía una corazonada, como que sabía que me iban a mandar. Entonces yo llegué a Pisco al día siguiente del terremoto. Digamos que fuimos a relevar el primer equipo del diario que había salido a Pisco de noche, digamos, el terremoto fue como que, no sé si es a las 6 o 7. Este equipo debió salir a las 8 de la noche, llegó más o menos a la medianoche a la ciudad. Fue el primer equipo que llega a Pisco y es terrible, ¿no? Porque ese día ocurre el terremoto, se van las comunicaciones en esta zona de Ica. Entonces el presidente de la República, Alan García, sale a decir que esto no es tan alarmante, que no pasa nada, que todos tranquilos. Entonces no había información de Pisco. ¿Y qué pasa? Cuando estos periodistas que están yendo en caravana hacia Pisco, eran básicamente ATV, RPP, La República y algún otro medio más que no recuerdo, están en ruta hacia Ica, porque presumen que en Ica pasa algo. Y finalmente, cuando están pasando por Pisco, encuentran a los primeros pobladores que han salido hacia la carretera sin luz, no hay luz en la carretera, y es gente desesperada que les dicen entren a Pisco. Y los periodistas dicen no, nuestra comisión es en Ica, tienen que entrar a Pisco, la ciudad no existe. La ciudad ya no existe, está destruida. Y los periodistas no pueden pasar porque la gente se opone, porque la gente no quiere que pasen. Y entonces deciden entrar a Pisco y efectivamente lo que ven es un desastre total, ¿no? La pequeña plaza de armas de Pisco está destruida, la iglesia principal de la ciudad está destruida, ha muerto muchísima gente. Entonces ellos se quedan esa noche, el amanecer es horrible, porque en la noche ellos ven un poco de las labores de rescate que están haciendo la misma gente de Pisco, con su mismo cuerpo de bomberos, sin ayuda todavía de nadie, porque no ha llegado nadie todavía a ayudarlos, salvo la base militar que está en Pisco. No hay ninguna presencia del Estado, la presencia del Estado se sentirá recién a la mañana siguiente.
el amanecer es terrible porque la noche había ocultado los cuerpos, que los periodistas no habían podido ver. El día es brutal. Me acuerdo de un colega, Marco del Río, que me dice que ellos habían tratado de ayudar en lo que se pudiera y cubrir un poco las labores de rescate durante la noche digamos, en la oscuridad, porque no había luz. Hicieron algunas fotos, mandaron como pudieron algunas fotos al diario y se guarecen, porque no hay hoteles, no hay nada, sino se guarecen en el carro del diario y se estacionan frente a la iglesia. A las 6 de la mañana, cuando ya empieza a clarear, cuando Marco, que es un fotógrafo, lo primero que ve es una mujer aplastada por un bloque de concreto enorme y es una visión horrible, espantosa, es un amanecer bien triste. Creo que no llega a ser foto porque la foto era demasiado cruda. Y bueno, así es como nosotros somos el siguiente grupo que vamos a relevarlos un poco, a que se descansen. Nuestra misión no solamente era cubrir, sino auxiliarlos, porque no tenían agua, teníamos que llevarles bidones de agua. Bidones no, botellones de agua. Recuerdo que les llevé tanta agua que me olvidé de llevarles comida y me estuvieron ahí fastidiando porque les llevé con las justas galletas. No había nada, era una experiencia bien complicada. Entonces voy a lo mío. Yo llego, me encuentro con ellos iban a mandar el segundo reporte, o sea, del día 2 del terremoto, y creo que ese reporte es el que tú ves, el que tú encuentras, ¿no? Que es el que firmamos como 4 personas, 2 en Lima y 2 allá, Luigi Faura y yo en Pisco, y Romina Mela y algún otro colega más, creo que es Lucho Velázquez, en Lima. ¿Por qué firman Romina y Lucho? Porque ellos centralizan toda la información, lo que les mandamos nosotros, y al final se hace una nota larga, creo que hasta de 3 páginas, en la que todo está más o menos el recuento de cómo fue lo de Pisco, con qué había pasado en Pisco, o sea, digamos que la nota principal, cómo están las cosas, ¿no? El estado de la situación. Y luego ya se queda Luigi cubriendo todo lo del día, ese mismo día ya llegó el ejército, hay cuerpos en la plaza de armas de Pisco, es una misión bastante fuerte y se tiene que planificar cuanto antes el entierro general en el cementerio de Pisco. Entonces, digamos, por medidas de seguridad y salubridad además, ¿no? Entonces todo, digamos, la cosa más importante la tiene que ver Luigi, o sea, digamos, el estado de la situación. Entonces, me pasa una cosa como que yo si estuviera jugando un partido de fútbol en offside, o sea, no sé exactamente qué hacer, entonces yo tengo que buscar mi propia historia. Entonces hice 2 cosas, fui a Paracas porque me dijeron que el candelabro, una de las figuras más importantes de Paracas ya no existía, se había destruido. Entonces fui con un reportero gráfico con el que yo había viajado, efectivamente ya no existía. El problema es que esa nota nos la había ganado el internet, o sea, los medios digitales la habían sacado ese mismo día, por la mañana, entonces ya no había forma de que eso al día siguiente fuera noticioso. Así que decidí buscar casos de gente que en medio de la crisis hubiera ayudado a sus vecinos, ¿no? Un poco en esta onda de buscar héroes dentro de la tragedia. Entonces aproveché que había ido a Paracas y encontré uno de mis primeros casos. Era el del secretario general de la Asociación de Pescadores de Paracas, un hombre recio, ya mayor, de unos 60 años. ¿Qué hace este hombre? Ocurre el terremoto y como él trabaja con pescadores, claro, él se preocupa primero de que su familia esté bien, todos estaban a salvo, en su casa que no se había destruido, y entonces se pone a pensar y dice, ya, todo está bien acá, pero si ha ocurrido ese temblor tan fuerte, este terremoto tan fuerte, probablemente haya tsunami o maretazo en Paracas. Él estaba en Pisco, pero él trabajaba en Paracas, que está cerca, estamos unos 20 minutos más o menos. Entonces él dice, si ha habido maretazo, la corriente se ha llevado los barcos, las pequeñas chalanas de pescadores, y luego los ha azotado contra la orilla, con lo que los puede haber destruido.
Así que voy a ir a ver cómo está la situación. Es medianoche, no hay luz y el hombre empieza a caminar. Lo que hacemos en 20 minutos en auto, él se demora 2 horas a pie. Sin luz absoluta, o sea, sin nada poder, solamente iluminó un poco las estrellas. Entonces comienza a caminar desde Pisco a Paracas, que es un trayecto largo, y luego efectivamente ve que hay muchos barquitos destruidos, pero que hay a lo lejos hay como unos 4 que las olas se están llevando. Entonces, y ve que su barco está entero en la orilla, pero tiene un agujero del tamaño de un puño en su, digamos, en la parte de, digamos, ¿qué sería? ¿Cómo llamarle? O sea, en la estructura de su barquito hay un hueco del tamaño de un puño. Y él sabe que ese barco se va a hundir, su barco se va a hundir. Agarra, se saca el polo o la chompa o lo que tiene a la mano, hace un nudo, tapa el hueco y se va a la mar, sin luz. Y entonces, y rescata uno por uno los barcos de sus compañeros que estaban, el mar se los estaba llevando, los rescata uno por uno, los trae. Cuando llega finalmente como el 4.º barco a la orilla, su embarcación cede, ya no puede seguir y se destruye, o sea, se desarma. ¿Ya? Entonces, al día siguiente, cuando yo lo encuentro un hombre de 60 años que está tratando de fondear, o sea, de bucear. ¿Para qué? Para rescatar el motor de su nave. Y ahí me cuenta, ¿no? Esta historia tan triste, ¿no? Que era de un hombre que sacrifica su fuente de trabajo para rescatarla de otros 4 compañeros. Y ese fue uno de mis primeros perfiles cortitos que hice porque yo no sabía qué cubrir, o sea, no podía cubrir lo oficial, tenía que cubrir otra cosa, entonces encuentro estas otras historias. Luego volví a Pisco y seguían las labores de rescate en la ciudad y encontré un hombre que era algo así como miembro de la Brigada de Defensa Civil de la municipalidad. Entonces este hombre, cuando ocurre el terremoto, estaba trabajando en la municipalidad. Salen de inmediato para ver qué había pasado y ven que la iglesia se ha caído. Entonces ellos son los primeros que llegan a auxiliar a la gente que estaba en la iglesia, que tú sabes que se destruyó y murió mucha gente. Ellos y su pequeña brigada, unas 7 personas, comienzan a levantar muros, columnas de madera para rescatar a la gente. Permanecen toda la madrugada trabajando. Un poco antes de que amanezca, la esposa de este señor lo encuentra y le dice: nuestra hija no ha vuelto a la casa. Y es una cosa terrible. Él ahí se da cuenta de que su hija es una de las víctimas que están en la iglesia. Y él no lo sabía, él simplemente había ido a prestar ayuda. Y claro, ese mismo día, por la tarde, encuentran el cuerpo de su niño, ¿no? De su hija, una quinceañera, una cosa así. Es una historia horrenda, tristísima, ¿no? Porque este hombre, o sea, ocurre eso y no es que voy a ver a mi familia, voy a ver a mi casa, no, que tengo que ayudar porque soy de defensa civil. Y entonces se pone a ayudar efectivamente sin saber que uno de los cuerpos que va a encontrar en ese lugar es el de su hija. Finalmente encontré la historia de una enfermera que ayuda a los niños del hospital de salud a escapar y muere, ¿no? Aplastada por un muro, una cosa así. Entonces, eso fue, digamos, como que uno de mis primeros reportes. Y luego, ya de Lima me mandan a decir: bueno, en Pisco todo está cubierto, Luis lo tiene cubierto, entonces vamos a mandar a alguien más para que esté viendo toda la cosa oficial, necesitamos que hagas algo más. Entonces me dicen: necesitamos que subas la carretera Libertadores Guari, o sea, un poquito antes de llegar a Pica, luego Ayacucho, y luego, si quieres, ya Andahuaylas o donde tú veas conveniente, ¿no? Pero es una carretera importante. Entonces me dicen: tienes que ir a Huancavelica porque la situación está igual de caótica en Huancavelica y nadie lo está cubriendo porque todo el mundo está centrado en Pisco. Yo digo: vamos, pero me han dicho que la carretera está bloqueada, les dije yo, o sea, no sé si vamos a poder subir, no sé, o sea, tienes que hacerlo igual. Entonces fui con un reportero veterano, con Virgilio Grajeda, y lamentablemente nos quedamos solamente, no llegamos a Huancavelica porque la carretera efectivamente había muchos deslizamientos, estaba bloqueada, y lo que se temía era que habían algunos camiones
del ejército que estaban llevando víveres y que también estaban atracados como nosotros. Se temía que hubiera un poco de saqueo de esos camiones. Pasamos una noche en la carretera. Los soldados estaban ahí también en guardia porque tenían temor de que hubiera saqueos. Y bueno, encontramos finalmente a Edwin Donaire, que es el actual congresista, ¿lo conoces? Que es un poco loco, que hace las transmisiones del 28 de julio. Ya, él era en ese momento el comandante general del ejército. Y él nos dice, mira, limpiar este derrumbe va a demorar mucho. O sea, ya en la mañana siguiente, ¿no? Dice, va a demorar mucho, no sé si ustedes quieren esperar. O sea, igual se va a limpiar la carretera, pero ahora mismo pierden tiempo estando acá. Entonces, con Virgilio tomamos la decisión ya habíamos subido a una parte, digamos, estamos como que a la mitad del trayecto rumbo a Huancavelica. Entonces, lo que hicimos es ver qué había pasado en la Libertadores Huari, entrar a cada pueblito pequeño que estaba básicamente al margen derecho de la carretera. Entramos a uno que estaba al margen izquierdo. Entonces, era como que eran pequeños pueblitos olvidados, los que también, pues, todo el desastre era terrible, ¿no? Encontramos gente velando niños, llegamos al pueblo de esta famosa imagen religiosa, la Melchorita, no sé si has visto, por ahí está, el pueblo donde sale la imagen de la Melchorita, está por ahí, no me acuerdo cómo se llama el pueblo exactamente, pero también llegamos ahí. Entonces hicimos como que un recorrido al revés, o sea, en lugar de llegar a Huancavelica, regresamos por donde habíamos estado, hasta llegar nuevamente a Pisco, hasta llegar a donde empieza la Libertadores Huari. Y ese fue mi segundo reporte. Ambos me habían tomado demasiado tiempo, entonces yo tenía ya que volver a Lima. Y básicamente eso fue... Estuve como un día, casi 2 días en la zona del desastre, ¿no? Pero en verdad el diario movilizó al menos... Tenía 3 redactores en el terreno, ¿no? O sea, un oficial que cubriera la versión oficial y los otros 2 buscando las historias, ¿no? Como yo, no sé quién más estuvo por ahí. Y eso fue más o menos la idea. Yo siento que el diario sí tuvo una cobertura muy, muy interesante porque movilizó bastante gente. Y era bien inteligente eso de que a veces no nos obligaran a escribir las notas, porque era mejor pasarlas incluso por teléfono o lo que fuera a algún redactor que las hiciera acá en Lima, ¿no? Pero estas 2 notas que te digo sí salieron con mi crédito, porque sí alcancé a escribirlas. Aparte de eso mandé otros reportes, pues, ¿no? De cómo estaba la situación, digamos, en carreteras, no sé, alguna declaración de una autoridad, pero creo que eso fue, ¿no? O sea, es lo que pasa con un periodista en el terreno, ¿no? O sea, si no vas a cubrir la cosa oficial, tienes que buscar tu propia historia, ¿no? Entonces, más o menos resolvimos de esa manera la situación. No sé si eso más o menos te responde en grosso modo lo que pasó allá. Sí, ha sido de mucha ayuda tu explicación acerca de cómo has cubierto esa noticia y muchas gracias.